Sean bienvenidos nuevamente a la catequesis Niño Jesús de Praga, a sus clases de quinto año. Nuestras normas antes de iniciar: apaga la televisión, ten tu lapicero, cuaderno y una Biblia en la mano, ponte cómodo, guarda silencio y presta mucha atención. Iniciamos con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Dios Todopoderoso, ayúdame a seguir siempre en el camino del bien y servirte siempre como un hijo obediente. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar atentos esta conversación entre dos amigos. Hace unos días hablaba con un amigo. Es algo mayor que yo. En la conversación salieron cosas de cuando éramos pequeños. Un poco emocionado, me dijo: todavía recuerdo cuando, siendo niño, mi madre me daba un beso al acostarme después de ayudarme a rezar mis oraciones. Yo estaba contento y feliz al sentirme querido por mi madre. Mi padre también tenía detalles que me gustaban. Solía en invierno, junto al fuego, sentarme en sus rodillas. Entonces me contaba muchas cosas de sus viajes, de cuando él era joven y tuvo que trabajar mucho para salir adelante. Recuerdo todos aquellos momentos con verdadera nostalgia. Siempre esperaba que mi padre regresara del trabajo con la ilusión de que me contara muchas aventuras. ¿Y cómo están ahora tus padres?, le pregunté. Oh, son muy ancianos, me dijo. Mi madre está muy enferma, ya no se levanta de la cama. Los dos viven conmigo. Mi padre, cuando estoy en el trabajo, la cuida con todo esmero y cariño. Al apreciar esta conversación que tienen estos dos amigos, podemos ver el amor de estos padres para su hijo y estos detalles de amor que tenían entre ambos, entre ellos mismos, los esposos. Entonces esto nos hace pensar en la grandeza del sacramento del matrimonio. Podemos hacernos ahora estas interrogantes. ¿Sabemos agradecer lo que nuestros padres hacen por nosotros? ¿Les ayudamos en sus necesidades? ¿Procuramos hacerles la vida agradable? ¿Nos acordamos cada día de rezar por ellos? Entonces vamos a conocer nuestro tema del día de hoy. Cristo ayuda a los enfermos por la unción, cuida nuestra vida y formación por el matrimonio y se dedica a nuestra salvación por el orden sagrado. Continuando, estamos viendo estos siguientes tres sacramentos: la unción de los enfermos, el matrimonio y el orden sagrado. Vamos entonces a leer los siguientes pasajes bíblicos del libro de Santiago, capítulo 5, versículos del 14 al 16, del libro de Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 12, el libro de Hebreos, capítulo 5, versículos del 1 al 4. ¿Hay alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse. El Señor hará que se levante y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder, con tal de que sea perseverante. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo:
El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse? Jesús contestó, Moisés vio lo terco que eran ustedes, y por eso les permitió despedir a sus mujeres, pero al principio no fue así. Yo les digo, el que se divorcie de su mujer, fuera del caso de infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Jesús les contestó, no todos pueden captar lo que se acaba de decir, sino aquellos que han recibido ese don. Hay hombres que han nacido incapacitados para el sexo. Hay otros incapacitados que fueron mutilados por los hombres. Hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Entienda el que pueda. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y le piden representarlo ante Dios y presentar sus ofrendas y víctimas por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón, deben ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Pero nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios, como lo fue Aarón. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hechos o ideas principales de los pasajes bíblicos. En el libro de Santiago nos explica el gran valor de la oración para sanar las dolencias del cuerpo y alma. Esta oración debe ser hecha con mucha fe. También nos habla en el pasaje bíblico de Mateo que Cristo resalta la indisolubilidad del matrimonio y como en el plan de Dios siempre estuvo de base la unión familiar. Porque bien claro dice, ¿no? Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y en el libro de Hebreos, para que un pueblo se continúe salvando, es importante que siempre surjan nuevas vocaciones sacerdotales y religiosas. El sacramento del matrimonio. Dios creó al hombre varón y mujer con el encargo de procrear y multiplicarse. Hombre y mujer los creó y los bendijo Dios, diciéndoles, procread y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces, como podemos ver, en el principio Dios instituye el matrimonio con el fin principal para tener hijos y educarlos, y como fin secundario para que ambos esposos se ayuden entre sí. Porque no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda semejante a él. En consecuencia, el matrimonio es algo sagrado por su misma naturaleza. Es así que los esposos se convierten en colaboradores de Dios, participando de este poder divino de dar la vida. Al preparar el cuerpo de los nuevos seres, en los que Dios infunde el alma creada a su imagen y semejanza, destinados a darle gloria y a gozar de él en el cielo. Ahora conozcamos las propiedades del matrimonio. El matrimonio, tanto en la condición de institución natural como en la de sacramento cristiano, está revestido de dos propiedades esenciales. La primera es la unidad. Quiere decir que el matrimonio es la unión de un solo hombre con una sola mujer. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se adherirá a su mujer, y vendrán a ser los dos una sola carne. Ambos vienen a formar un solo cuerpo. La indisolubilidad quiere decir
que el vínculo conyugal no puede desatarse jamás, porque lo que Dios unió no lo separe el hombre. Dios desde un inicio ha querido que fuese así, ¿no? Hay varias razones para esto. Por el bien de los hijos, por el bien, la felicidad y la seguridad de los esposos. Porque cuanto más sólidas y estables sean las familias, mayor será el orden y el bienestar de la sociedad y de los individuos. Se dice esto ya que sabemos que la familia es la célula de la sociedad. Y entonces, si tenemos familias bien constituidas, sólidas y estables, pues vamos a tener individuos con gran bienestar, seguridad, felicidad. Entonces, por eso es importante que cuando haya un matrimonio, hay que estar conscientes del paso que se va a dar, porque este matrimonio debe ser indisoluble y debe llamarnos a la unidad de ambos cónyuges. Recordar que ya no son dos, sino una sola carne. Y por tanto, deben de siempre estar Dios en medio de sus vidas y de su hogar. Efectos del sacramento del matrimonio. Aumenta la gracia santificante en quienes lo reciben, es decir, comunica los auxilios especiales que necesitan los esposos para santificarse dentro del matrimonio, para poder educar a sus hijos y cumplir los deberes que contraen al casarse. Y ahora conozcamos cuáles son estos deberes. Pues, para con ellos mismos. Es amarse, respetarse, guardarse fidelidad y ayudarse mutuamente. Con respecto a los hijos, alimentarlos, vestirlos, educarlos religiosa, moral e intelectualmente y asegurar su porvenir. Ahora vamos a hablar acerca del sacramento de la unción de los enfermos. Con el sacramento de la unción de los enfermos, es la Iglesia quien acude en ayuda de sus hijos que empiezan a estar en peligro de muerte por alguna enfermedad grave o la vejez. En estos momentos difíciles e importantes de la vida, Dios no nos deja solos, sino que se hace presente para socorrernos con su gracia y su misericordia. Es así que este sacramento de la unción proporciona al cristiano gracia para vencer las dificultades inherentes a este estado de enfermedad grave o de vejez. Una cosa que debe preocupar a cualquier cristiano es que se reciba este sacramento oportunamente, valorando la ayuda que puede prestar al que lo necesita. Debemos ser conscientes si tenemos algún familiar o nosotros mismos estamos en peligro, estamos frente a una cirugía de alto riesgo o ya estamos con los embates de la vejez, pues también podemos recurrir al sacramento de la unción. Recordemos que el sacramento de la unción se puede recibir varias veces a lo largo de nuestra vida. Entonces, siempre debemos de tratar de socorrer la ayuda oportuna. Ahora conozcamos los efectos del sacramento de la unción de los enfermos. La unión del enfermo a la pasión de Cristo para bien propio y de la Iglesia. Es así que el enfermo puede aceptar su dolor, su enfermedad y ofrecerla a Cristo, ¿no? Para formar parte de su pasión. El consuelo, la paz y el ánimo para soportar cristianamente estos sufrimientos de la enfermedad o de la vejez. El perdón de los pecados, si el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramento de la penitencia. El restablecimiento de la salud corporal, si conviene a la salud espiritual. Eso solo lo determinará Dios, ¿no? Muchas personas, cuando han recibido el sacramento del óleo, de la unción de los enfermos, se han restablecido corporalmente, ¿no? Pero como volvemos a repetir, eso depende si conviene.
¿verdad? Y eso solo Dios lo sabe. Y también esto ayuda a la preparación para el paso a la vida eterna. Lo importante que en este sacramento se recibe el perdón de los pecados y entonces ya estás con tu alma limpia, llena de gracia, para poder ir a la vida eterna. El sacramento del orden. Cristo instituyó este sacramento del sacerdocio de la nueva alianza en la última cena. Los apóstoles y sus sucesores en el sacerdocio están llamados a renovar en la misa el sacrificio de la cruz y con estas palabras: haced esto en memoria mía. Lo instituyó sacerdotes del Nuevo Testamento. En el día de la resurrección les confirió también el poder de perdonar o retener los pecados, otorgándoles el poder que él tenía. Entonces, como los apóstoles sabían que el sacerdocio debía continuar en la iglesia cuando ellos murieran, después de evangelizar alguna ciudad y antes de salir de ella, imponían las manos a otros, comunicándoles así el sacerdocio. Los poderes que se le otorgan, que no tienen ni siquiera los ángeles, no son pasajeros, sino que son permanentes. Estas personas que reciben el sacramento reciben un carácter indeleble que no se va a borrar nunca, es decir, se convierten en sacerdotes para siempre. Los 3 grados del sacramento del orden. Tenemos en primer lugar a los diáconos, que no son todavía sacerdotes, pero sí son ministros de Cristo y de la Iglesia. Ellos son ordenados para ayudar a los obispos y a los sacerdotes en su ministerio. Ellos pueden dar la liturgia de la palabra, pero aún no pueden consagrar. Los presbíteros, en cambio aquí, ya son sacerdotes. Son los que colaboran en la celebración eucarística. Pueden dar la mayoría de los sacramentos. No pueden confirmar ni ordenar. Los obispos, pues ellos sí reciben la plenitud del sacerdocio, es decir, ellos ya pueden dar todos los sacramentos, los 7 sacramentos. Los obispos, pues, son los sucesores de los apóstoles. Ministerios de los sacerdotes. Predicar la palabra de Dios. El sacerdote ejerce este ministerio cuando predica en la homilía, también cuando hace la catequesis y en múltiples ocasiones. Por ejemplo, en las meditaciones, retiros, charlas. Administrar los sacramentos y especialmente celebrar la Santa Eucaristía. El sacerdote está junto al cristiano desde el momento que nace hasta el que muere, ayudándole con los sacramentos. Pero su ministerio principal es celebrar todos los días la Santa Eucaristía. Guiar al pueblo cristiano hacia la santidad. Los sacerdotes tienen la misión y deber de apacentar a la grey, que les ha sido confiada por el obispo, con oración y mortificación, ayudándoles en sus necesidades, acompañándolos en momentos difíciles y con la insustituible tarea de dirección espiritual, para que así los hombres quiten los obstáculos que le impiden recibir la gracia de Dios. Dirigir al Señor la oración oficial de la Iglesia con el rezo de la liturgia de las horas. Todos los sacerdotes tienen la obligación de hacer una oración. A esto se le llama la liturgia de las horas, una oración cada hora del día, durante todo el día. Entonces la Iglesia ha mandado que los sacerdotes recen diariamente el oficio divino. Es un clamor que sube continuamente de la tierra al cielo, de tal modo que se puede decir que durante las 24 horas del día la Iglesia está rezando oficialmente por medio de sus ministros. Es decir, cada hora estamos siempre siendo protegidos por los rezos y oraciones de nuestros sacerdotes. La Iglesia entera
está siempre orante. Bueno, chicos y chicas, nuestra idea principal de hoy es: debemos reconfortar a los enfermos, orar por la santificación del amor de los esposos y pedir por más vocaciones religiosas y sacerdotales para la salvación de los hombres. En palabras concretas, ¿cómo podemos definir al sacramento del matrimonio? El matrimonio es una sabia institución del Creador, o sea Dios, para realizar su designio de amor en la humanidad. Por medio de este sacramento, los esposos se perfeccionan y crecen mutuamente, y además colaboran con Dios en la procreación de nuevas vidas. El matrimonio se define como la alianza por la cual el hombre y la mujer se unen libremente para toda la vida, con el fin de ayudarse mutuamente, procrear y educar a los hijos. Nadie puede romper este vínculo. Ahora hablaremos del matrimonio y su origen en la Biblia. Dios instituyó el matrimonio desde un principio. La unión conyugal o la unión entre un hombre y una mujer tiene su origen en Dios, quien al crear al hombre lo hizo una persona que necesita comunicarse y tener compañía. En la misma Biblia podemos encontrar que Dios dice en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 18: no está bien que el hombre esté solo, hagámosle una compañera semejante a él. Asimismo, en Génesis capítulo 1 versículo del 27 al 28 dice: Dios creó al hombre y a la mujer a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo diciéndoles: procreen, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Aquí vemos que, desde el principio de la creación, cuando Dios crea a la primera pareja, la unión entre ambos se convierte en un vínculo permanente, en una unidad total, por lo que no puede ser cambiada, ya que de hacerlo se iría contra la propia naturaleza del hombre. Y para terminar, ¿Jesús habla del matrimonio? Jesús fue quien elevó esta unión a la categoría o dignidad de sacramento. No se conoce el momento preciso que lo hace, pero sí hablaba del matrimonio en su predicación. Jesucristo explica a sus discípulos el origen divino del matrimonio, tal como ya lo mencionamos hace un momento que estaba en Génesis. Algo sí muy importante es que Cristo en el inicio de su vida pública realiza su primer milagro a petición de María en las bodas de Caná. Aquí vemos que es muy importante la presencia de Jesús en un matrimonio y significa mucho para la iglesia, pues demuestra claramente desde ese momento que la presencia de Cristo será eficaz y necesaria en el matrimonio. Y ahora, al igual que hicimos con el matrimonio, vamos a definir ¿qué es la orden sacerdotal? La orden sacerdotal es el sacramento por el que algunos de los fieles quedan constituidos como ministros sagrados, desempeñando las funciones de enseñar, santificar y regir. Y uno de los servicios más conocidos que hacen los sacerdotes es el de presidir la misa o la celebración eucarística. ¿Y la orden sacerdotal se encuentra en la Biblia? Claro que sí. En primer lugar, hay que saber que Jesús es el supremo y verdadero sacerdote. Sin embargo, quiso Jesús que algunos hombres escogidos por él participaran y sean también sacerdotes, de modo que pudieran llevar los frutos de la redención a todos los demás. Con ese fin instituyó el sacerdocio de la nueva alianza, el cual lo podemos encontrar en la última cena, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 19, donde dice: después tomó pan, y dando gracias lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. En el versículo leído, claramente Jesús les dice que aquella acción que él estaba realizando en ese momento, es decir, la entrega y cuerpo de su sangre, ellos, los apóstoles, debían seguir haciéndolo para siempre. Pero esto no quedó ahí. Los apóstoles transmitían este sacramento del orden sacerdotal a otras personas. Los apóstoles, inspirados por Dios, sabían que el encargo que Jesús le dio no acabaría con ellos. Por eso transmitían el ministerio a otras personas, mediante el sacramento de la orden sacerdotal, que administraban por la imposición de las manos y la oración. Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 14 del versículo 23 al 24. De este modo comunicaban a otros hombres el poder de regir, santificar y enseñar que ellos habían recibido directamente de Jesús. Jesús, al elegirlos, les confió una misión y les otorgó unos poderes particulares. Les dio, por ejemplo, el poder de perdonar los pecados. En el Evangelio de Juan capítulo
capítulo 20, versículo 23, dice explícitamente: a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Versículo que actualmente se traduce con lo que es la confesión. También les dio el poder de transmitir los sacramentos. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo cuanto les he mandado a ustedes. Como mi Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y, como ya lo mencionamos anteriormente, les dio la importantísima tarea de, todos los días, administrar o darle Eucaristía a todos los fieles, que no es más que transformar, mediante el Espíritu Santo, el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Jesús. Esperamos que les haya gustado el video. Isabel de la Trinidad, religiosa carmelita. Nació una mañana del 18 de julio de 1880 en un campo militar de Abor, cerca de Bourges, Francia. Su familia está inquieta porque los médicos han dicho que el bebé no podrá salvar su vida. María Roland, su mamá, espera, su primera hija. Todos rezan y se ofrecen misas por su nueva criatura. En contra de todos los pronósticos, la niña llega a este mundo muy hermosa y vivaracha. 4 días después, el 22 de julio, es bautizada con el nombre de Isabel Josefina. La señora Catez se ha dado cuenta del talento musical de su hija. La inscribe en el conservatorio a los 7 años. Isabel pasa muchas horas en el piano. No va a la escuela porque las instituciones del Estado son demasiado laicas. En cambio, recibirá la formación más elemental en casa. El 19 de abril de 1891 es la primera comunión. Sus cartas nos revelan la experiencia de ser amada y darse. Este gran día nos hemos dado por completo el uno al otro. Gozo, alegría, saciedad, plenitud, belleza, música interior, son las realidades que siente en su corazón. También los santos tienen vacaciones. Estamos en el verano de 1894. Las Catez marchan a Carlipa. Allí visitan a sus tías. Isabel siempre recordará el espectáculo cósmico de los Pirineos. ¿Te acuerdas de nuestros paseos por la sierra durante la noche, a la luz de la luna, mientras escuchábamos las alegres campanadas? Oh tía, qué bello estaba el valle a la luz de las estrellas. Esa inmensidad, ese infinito, todo me hablaba de Dios. Así era Isabel, humana y divina, centrada en el interior y viviendo las alegrías de la vida. Con frecuencia participaba en veladas y bailes que organizaba las familias militares, y en estos lugares la joven Isabel quiere ser como el sol que irradia su luz. El 2 de agosto de 1901 entra en el Carmelo, una vida dedicada por entero a la oración, una comunidad de hermanas que viven el ideal de Santa Teresa, una sencillez en el uso de las cosas y en el trato con las personas, un ideal apostólico que amplía sus horizontes al mundo entero. El epistolario refleja de una forma maravillosa sus primeras impresiones. No encuentro palabras para expresar mi dicha. Aquí ya no hay nada, solo él. Se le encuentra en todas partes, lo mismo en la colada que en la oración. El 11 de enero de 1903, domingo y fiesta de la Epifanía, ante la comunidad carmelitana de Dijon, Isabel pronuncia sus votos religiosos. Se siente invadida por Dios, por su abundante gracia, un derroche. Sus experiencias religiosas son alimentadas por sus lecturas. El Nuevo Testamento tiene un lugar privilegiado en su mundo espiritual, muy especialmente las cartas de San Pablo, a quien llamará Padre de su alma. Las páginas de San Juan de la Cruz han ejercido una influencia considerable en el camino de la unión con Dios. El año 1904 es muy significativo. El 21 de noviembre, Isabel lo pasa ante el Santísimo. Por la noche redacta una oración que es expresión de su entrega al Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: Oh Dios mío, Trinidad a quien adoro, ayudadme a olvidarme enteramente para establecerme en vos, inmóvil y tranquila,
como si mi alma estuviera ya en la eternidad, que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de vos, mi inmutable, sino que cada minuto me haga penetrar más en profundidad de vuestro misterio. Pacificad mi alma, haced de ella vuestro cielo, vuestra morada amada, y el lugar de vuestro reposo. Que no os deje allí jamás solo, sino que esté allí toda entera, completamente despierta en mi fe, en adoración total, completamente entregada a vuestra acción creadora. Ella ha descubierto su vocación en la Iglesia, ser para Dios una alabanza de gloria, hasta tal punto que esta mística francesa lo toma como un nombre simbólico, Laudem Gloriae, alabanza de gloria. Los días 7 y 8 de noviembre está en silencio. Las últimas palabras que le oyeron sus hermanas de comunidad fueron: voy a la luz, al amor, a la vida. En el amanecer del 9 de noviembre de 1906 deja de respirar. La ciudad de Dijon está tranquila. Las que estaban allí presentes se dan cuenta que Isabel ha emprendido el viaje a la Trinidad que tanto amó en la tierra, y como una profeta nos llama a cada uno a disfrutar de su presencia en lo cotidiano de la vida. El primer milagro obtenido por la intercesión de Sor Isabel se verificó el 17 de febrero de 1984. Fue la curación milagrosa de Fray Jean Canut, un monje de la abadía cisterciense, por entonces maestro de novicios. Tenía 31 años de edad en 1938 y sufría de tuberculosis renal. A pesar de la extracción de un riñón, la enfermedad se extendió por todo el tracto urogenital. Fray Jean sufría mucho, estaba incapacitado para continuar con sus oficios dentro de la comunidad, y todo parecía indicar que el único desenlace sería la muerte. Sin embargo, en enero de 1943, siguiendo el consejo de un padre predicador, la comunidad cisterciense comenzó una novena de oración, confiando en la intervención de Sor Isabel. Concluida la novena, el fray Canut recuperó las fuerzas y pudo reanudar rápidamente la plena observancia de la regla, las vigilias y los ayunos severos propios del estilo de vida cisterciense. Las pruebas de laboratorio que se realizaron demostraron la milagrosa desaparición de la enfermedad. Fray Canut más tarde fue abad del monasterio y murió en África en 1980. Este milagro permitió la beatificación de Sor Isabel el 25 de noviembre de 1984. Este es el milagro para su canonización. El milagro obrado por Dios por la intercesión de la beata Isabel de la Trinidad fue la sanación de la señora Marie-Paule Stevens, profesora de religión en el Instituto de los Hermanos Maristas de Malmedy, Bélgica. Marie-Paule, en el mes de mayo de 1997, comenzó a experimentar dificultad para articular las palabras y problemas en la salivación. Unas semanas después, una amiga doctora en medicina le aconsejó realizarse algunos exámenes clínicos. Se entera entonces de que ha contraído la enfermedad de Sjögren, que gradualmente golpea el organismo. Durante la enfermedad, muchas personas hicieron la novena a Sor Isabel de la Trinidad, pidiendo su sanación. Por sugerencia de distintos médicos, inició la quimioterapia, de la que no obtuvo ningún resultado. La situación empeoraba y se temía la muerte. Por eso, decidió viajar a Flavignerot para agradecer a Sor Isabel el haberla sostenido durante el tiempo de la enfermedad. El 2 de abril de 2002, después de haber orado en la capilla del Carmelo y haber agradecido a Sor Isabel, se sentó en una pequeña piedra del parqueadero del monasterio. De repente, y ante el asombro de dos amigos que le acompañaban, se levantó y con las manos hacia el cielo, exclamó llena de alegría: «No tengo ningún mal». Desde ese día retomó su vida habitual. Ahora vamos a guardar en nuestra mente y en nuestro corazón que debemos reconfortar a los enfermos, orar por la santificación del amor de los esposos y pedir por más vocaciones sacerdotales y religiosas para la salvación. Entonces hemos visto cuán importante es estas vocaciones, ¿no? Porque también el matrimonio es una vocación. El sacerdote
también tiene que estar presente en los momentos de la vida de los cristianos. Como vemos, desde el momento que nace, en el bautismo, ¿no? Y hasta el momento de su partida, que es finalmente en la unción de los enfermos, que nos ayuda a prepararnos para ese paso hacia la vida eterna. Y es muy importante, también hemos visto cómo ellos siempre mantienen a la iglesia orante, ¿verdad? Entonces, debemos de nosotros pedir siempre al Señor por estas vocaciones religiosas y sacerdotales. Entonces, a todo esto, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Qué es lo que tú vas a hacer para poder ayudar a que nuestra iglesia siga obteniendo más vocaciones, para que los matrimonios que se consagren sean unidos e indisolubles, que siga manteniéndose esa unión con amor, y cómo nuestros enfermos puedan dar ese paso a la otra vida llenos de gracia? Entonces nuestra respuesta va a ser orar siempre por estas vocaciones. Vamos a hacer una oración por la familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro, de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecid, oh Señor, a las familias. Amén. Bendecid, oh Señor, la mía también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chicos, con estos temas hemos terminado el día de hoy. Entonces oremos siempre, tengamos contemplando a las familias en nuestras oraciones y también a las vocaciones. Entonces, nos despedimos hasta el próximo tema.